Hola, buenos días. Vamos a continuar con la explicación de la máquina síncrona. Lo último que vimos fue el principio de funcionamiento en carga con la reacción de inducido y veíamos cómo el campo magnético que generaba el inductor se veía modificado por el que genera el inducido y teníamos un campo magnético resultante que podía ser mayor o menor o de mayor o menor intensidad que el del inductor por sí solo. ¿Vale? Hoy vamos a ver cómo representaremos todos estos fenómenos que veíamos, porque vimos la reacción de inducido, pero también el efecto de la resistencia del inducido y de las reactancias de dispersión. Y vamos a ver cómo se puede representar eso de forma fasorial. ¿Vale? Vamos a representar los vectores o los fasores que representan esos efectos. ¿De acuerdo? Partiríamos de un circuito equivalente sencillo en el que tenemos una salida representada por V, ¿vale? Sería la tensión en bornes, y una tensión que genera el inductor, que sería E sub R, ¿vale? Esa E sub R, de momento no nos vamos a poner en... no vamos a determinar exactamente cómo se calcula o cómo se genera, ¿vale? En cualquier caso, lo que tenemos es que esa tensión de esa E sub R depende de la curva de emanación, ¿vale? Entonces, cuando conectemos algo en V va a aparecer una intensidad y va a atravesar una reactancia de dispersión para que representar los flujos de dispersión y una resistencia, ¿de acuerdo? De tal manera que lo que tenemos es que E sub R, es decir, el efecto del inductor más la reacción de inducido será la tensión de salida más la caída de tensión en la resistencia más la caída de tensión en la reactancia de dispersión. Para construir el diagrama consideraremos que se conecta a una carga resistivo-inductiva, es decir, que la intensidad va a ir ligeramente por debajo de la tensión. ¿Vale? Entonces tendremos un generador síncrono con la tensión V, que será la referencia, la ponemos en la posición 0, y la intensidad tendrá un desfase phi. Hecho esto, podemos construir el diagrama hasta E sub R. ¿De acuerdo? Tendríamos que la fuerza electromotriz R está originada por el flujo phi sub R, el phi resultante, que está adelantado 90 grados respecto a la tensión que produce. ¿Vale? Igual que decíamos que las tensiones están retrasadas 90 grados respecto a las fuerzas motrices, al revés están adelantadas. Entonces, ya hemos construido E sub R. Si adelantamos 90 grados, encontraríamos phi sub R o FR, que sería la fuerza magnetomotriz. ¿Vale? La fuerza magnetomotriz de inducido, estaría en fase con la intensidad. Y ahora que ya hemos dibujado FR y FI, podemos obtener FE. ¿Vale? Esa FE, esa es la fuerza magnetomotriz que genera la tensión de vacío. ¿Vale? Entonces, la tensión de vacío estará retrasada 90 grados respecto de FE. Así que una vez que la tenemos dibujada, podemos dibujarlo. Aquí tenemos el ejemplo de cada uno de los vectores. Vamos a ver un diagrama directamente desde cero para ir dibujando cada cosa. Entonces, voy a ver si puedo ir eliminando elementos para que veamos la construcción desde cero. ¿Vale? Bien, pues tenemos ahí el vector V, que sería el de la tensión.
¿vale? Es nuestra referencia, partimos de ahí. Y ahora, conectamos una carga resistivo-inductiva, es decir, aparece una intensidad como la que vemos aquí, este vector de intensidad. Ahora, como esa intensidad atraviesa una resistencia, se produce una caída de tensión que va en fase con la intensidad y es la intensidad multiplicada por la resistencia, este vector de aquí. ¿De acuerdo? Y esa intensidad también atraviesa una reactancia y por tanto produce una caída de tensión que va a 90 grados con la intensidad y es la reactancia de dispersión por la intensidad. Y entonces llegaríamos a este punto que es E sub R. Es la tensión que induce el flujo magnético resultante o la fuerza magnetomotriz resultante. Bien, podemos dibujar la fuerza magnetomotriz resultante como a 90 grados del vector de la tensión resultante E sub R. ¿De acuerdo? Bien, también sabemos que la fuerza magnetomotriz de inducido está en fase con la intensidad. Por tanto, la podemos dibujar también. Y la apoyamos aquí. Porque sabemos que Fe más Fi nos va a dar Fr. La de inducido más la de inductor nos va a dar la resultante. Entonces, apoyamos aquí Fi para que nos dará que el origen de ese vector tiene que ser Fe, para que la de inductor más la de inducido me den la resultante. Dibujamos ese nuevo vector y este de aquí tendríamos que es la fuerza del inductor, la fuerza magnetomotriz del inductor. Esa fuerza magnetomotriz del inductor estará generando una tensión, es la que generaba la tensión vacío, que tendrá, por ejemplo, una forma como esta, a 90 grados de la fuerza magnetomotriz. Igual que el sub R está a 90 grados de la fuerza magnetomotriz. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos aquí el vector E sub 0. Y esta caída de tensión es la que obtenemos por la reacción de inducido. ¿Vale? Esa reacción de inducido, esa caída de tensión la veremos cuando hagamos el análisis del circuito equivalente. Podrá tener dos formas. Podemos considerar un análisis, considerarla lineal y entonces la podremos modelizar de una forma, o podrá tener un comportamiento no lineal dependiendo de si estamos en la zona de saturación o en la zona lineal, que en este caso, si es no lineal, ya no lo podremos modelizar de la misma manera. De forma que en los próximos vídeos veremos que tenemos dos circuitos equivalentes, uno para el comportamiento lineal y otro para el no lineal. ¿Vale? Volvemos a las transparencias. Y entonces, bueno, por resumir, podríamos decir, partimos de la tensión genera una intensidad, la intensidad al pasar por la resistencia cae una tensión en fase con la intensidad y otra perpendicular a la intensidad y obtenemos E sub R, ¿vale? Con E sub R podemos construir F sub R porque está a 90 grados y con la intensidad podemos construir F sub I porque están en fase. Si apoyamos F sub I en Fr, podemos terminar de dibujar el triángulo. Tendríamos la fuerza de inductor más la de inducido nos da el resultante. Eso nos permite dibujar, que tenemos la fuerza de inductor, dibujar a 90 grados la tensión de vacío. Muy bien, pues hasta aquí el diagrama fasorial. Bueno, tenemos aquí un aspecto más.
En función de que, de que estemos en la parte lineal o no, hemos dicho que tendríamos diferente comportamiento. Pero esencialmente lo que hemos marcado es esto. Tenemos un inductor con una intensidad de excitación. Esa intensidad de excitación genera una fuerza magnetomotriz de inductor. Vamos a considerar que el inducido aún no existe. Entonces la fuerza de inductor nos daría la fuerza resultante, que nos da un flujo. Ese flujo nos da una tensión, o mejor dicho, esa variación de flujo nos da una tensión como es respecto de la derivada aquí en desfase de 90 grados. Vamos a considerar que todavía no hay intensidad, esa tensión es la que vemos, y ahora, si hay una intensidad, entonces aparece la reacción de inducido por un lado, y por aquí también aparecería la caída de tensión en la R, y en la resistencia y en la reactancia. Y por eso E sub R y V no serían lo mismo. ¿Vale? Entonces, en el diagrama de aquí tenemos V, que es la tensión de salida, E sub R, que es la tensión antes de la reactancia y resistencias de inducido, y E sub 0, que es la tensión en vacío. Vale, pues con esto hemos... Bueno, podemos ver la regulación directamente y lo podemos incluir en este vídeo. Bien, entonces, esto quiere decir que vamos a tener una diferencia de tensión entre sub R y V. Y además existe una caída de tensión de la reacción inducida entre sub 0 y V. La regulación va a expresar, igual que hacíamos en los transformadores, la caída de tensión que se experimenta en el generador. La caída de tensión desde funcionar en vacío hasta funcionar en carga, es decir, de E sub 0 hasta V. Entonces, la definiremos como E sub 0 menos V partido de V, y será un porcentaje. Si es mayor que 0, quiere decir que E sub 0 es mayor que V y la carga será inductiva, ¿vale? Porque habrá una caída de tensión. Si E sub 0 es menor que V, la carga será capacitiva. No es estrictamente así porque depende de los intercambios de potencias, etc. Pero bueno, cuando ya hagamos los circuitos equivalentes, esto quedará aún más claro. ¿De acuerdo? Nos quedamos con que definimos la regulación como sub 0 menos V partido de V. Y entonces, igual que hemos dicho antes que había en la reacción de inducido había efectos magnetizantes y desmagnetizantes, es interesante que analicemos la regulación desde este punto de vista. Bien, si yo tengo un factor de potencia capacitivo, o mejor dicho, si trazo en el diagrama de arriba, tenemos la tensión de salida en función de la intensidad que circula por la máquina, ¿vale? Entonces, si esa intensidad tiene un factor de potencia capacitivo, quiere decir que esa intensidad tiene un efecto magnetizante y que cuanto mayor es la intensidad, mayor es entonces el campo magnético y mayor es la tensión. Por eso esa curva, desde la intensidad 0 hasta la nominal, para el factor de potencia capacitivo va subiendo. El factor de potencia unidad decíamos que era magnetizante, pero en realidad el efecto de la resistencia y de las reactancias hace que la tensión en bornes caiga, ¿vale? Subirá por la reacción de inducido, pero caerá más por la resistencia y las reactancias de dispersión. Entonces, conforme sube la intensidad con un factor de potencia unidad, la tensión en bornes va cayendo. Y si el factor de potencia es inductivo, cae aún más deprisa, ¿vale? Porque cae por la resistencia y las reactancias de inducido y además por el efecto desmagnetizante. Esto significa que nuestra máquina no tiene una tensión de salida constante, sino que dependiendo del nivel de carga y de si es capacitiva o inductiva, la tensión varía. Esto para una máquina no es deseable porque tú quieres que te dé pues, 400 voltios siempre. Para eso necesitaríamos regular la intensidad de excitación. La segunda gráfica, la de debajo, nos dice, si queremos tener una tensión constante, ¿qué hay que hacer con la intensidad de excitación? Bien, pues entonces,
Aquí veríamos la intensidad de excitación respecto de la intensidad que va por la máquina. Conforme para un factor de potencia inductivo, cuanta más intensidad circule por la máquina, mayor intensidad de excitación necesitamos para compensar el efecto desmagnetizante. En el caso de factor de potencia unidad nos pasa lo mismo, necesitamos aumentar la intensidad de excitación para compensar las caídas de tensión de la máquina, aunque en sí sea ligeramente magnetizante, porque como hemos visto antes, cae más tensión en la resistencia y en la reactancia. Sin embargo, para el factor de potencia capacitivo, cuanto mayor sea la intensidad, menor debe ser la intensidad de excitación, porque el factor de potencia capacitivo tiene el efecto magnetizante y debemos compensar ese efecto magnetizante reduciendo la intensidad de excitación. ¿De acuerdo? Bien, pues hasta aquí el diagrama faseollar y la relación. Os recomiendo leer las epígrafes correspondientes del Fraile Mora para tener una idea más profunda de los conceptos que hemos visto aquí. Si tenéis alguna duda, lo vemos en tutoría. Y el próximo vídeo veremos el circuito lineal. ¿De acuerdo? Un saludo.